Buenas noches, mi nombre es Judy Prada. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. La hipótesis hace parte del planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. Se requiere, inicialmente, definir si es necesario o no el planteamiento de hipótesis, elegir el método de selección de muestra, formular las hipótesis correspondientes de acuerdo a la investigación, precisar y definir conceptualmente las variables a tener en cuenta, y definir operacionalmente las variables. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando hablamos de hipótesis? Las hipótesis deben referirse a una situación real, contener variables, proponer relaciones entre las variables. ¿Qué son las hipótesis? Explicaciones tentativas sobre el problema de investigación. Dicho de otra forma, una hipótesis es una teoría que plantea el investigador, la cual busca comprobar a lo largo de la investigación. ¿Para qué sirven? Para orientar, para describir y explicar un fenómeno y para apoyar en la prueba o en la comprobación de las hipótesis o de las teorías mismas. Se deriva del marco teórico y del planteamiento del problema. Dependiendo del estudio se deben formular estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales o estudios causales. Vamos a ver un poco más de detalle acerca de este tipo de estudios. En primer lugar, el estudio exploratorio. Este no requiere formulación. Vamos a comparar con un estudio descriptivo o correlacional, por ejemplo, y se observan tantas manifestaciones de los fenómenos de estudio como sea posible. Como su nombre lo indica, explora, trata de ir mucho más allá. El estudio descriptivo solo formula hipótesis cuando busca o pretende pronosticar un valor. Otra de sus características es que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, etc. Esto quiere decir que detalla mucho más a fondo las muestras o las poblaciones en estudio. Mide o evalúa distintos aspectos, dimensiones o componentes de fenómenos a estudiar. Mide de manera independiente los conceptos y las variables. Es mucho más detallado. El estudio correlacional plantea únicamente hipótesis correlacionales, mide el grado de relación que existe entre las diferentes variables. El estudio explicativo causal sí formula hipótesis causales, va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, busca explicar como tal el concepto o el fenómeno. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y aplica a investigaciones más complejas. Los tipos o clases de hipótesis de investigación: nulas, alternativas y estadísticas. Al referirnos a las hipótesis de investigación, hablamos de unas proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Pueden ser predictivas, correlacionales, de comparación o causales. Cuando hablamos de las hipótesis de investigación predictivas, son aquellas que usamos para predecir o buscamos predecir un valor en una o más variables que se observan o se van a medir. Las correlacionales establecen vínculos entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. De comparación, de diferencia o contrastes, pretende contrastar dos o más grupos, categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos. ¿Eso qué quiere decir? Toma diferentes grupos y empieza a buscar diferencias o hacer comparaciones entre ellos. Y causales plantean relaciones de causalidad entre las variables incluidas. ¿Eso qué quiere decir? Habla de causa-efecto. ¿Qué ocasiona qué? Otro tipo de hipótesis nula son aquellas que refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación. Por esta razón hay tantos tipos de hipótesis nulas como de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Es la negación a las hipótesis de investigación. Las hipótesis alternativas son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y nulas.
solo pueden formularse cuando verdaderamente hay otras opciones. Hipótesis estadísticas son aquellas hipótesis de investigación traducida a términos estadísticos. Esta información fue tomada de Hernández R. Mendoza, bibliografía recomendada para la unidad.